Señor le bendiga. Muchas gracias, mi hermano ministro Fernando Zamora, por esta oración tan hermosa en la que nos ha puesto en manos de nuestro Dios. Tengo unos pequeños problemas con mi video, mis hermanas, espero poder resolverlo en un momento. Voy a intentarlo, pero en el dado de los casos que no se pueda, bueno, intentaremos continuar a lo mejor sin el video, si es que hubiese alguna complicación. Solo déjenme checar unos detalles del video, mis hermanos, porque hace ratito me sacó del sub, ignoro por qué, pero bueno, ¿sí me escuchan, verdad, mis hermanas? ¿Sí me escucho correctamente? Sí, hermano. Ah, ok, Sí, perfecto. no, Entonces nada más es mi video, entonces permítanme a ver si no tengo complicaciones. Un momentito, mis hermanas, para a ver si puedo resolver este detalle del video. Un momentito, mis hermanos, de favor, ténganme paciencia. Ya saben que ante este tipo de circunstancias, siempre al ser en vivo y al ser con estas nuevas modalidades, siempre llegamos a tener alguna dificultad. Entonces, para ver si podemos arreglar por acá estos detallitos. Un momento, mis hermanos, de favor. No me marca que no me deja ver el video, pero bueno, para no atrasarnos, nos voy a mantener mi cámara de momento apagada. Espero no les sea molesto ni les sea de complicación para no atrasarnos más y poder iniciar, dado que en esta ocasión vamos a terminar un poquito antes de lo habitual, dadas las circunstancias, y que yo sé que muchas de ustedes, de mis hermanas, estarán apoyando a nuestra hermana y acompañándola ahora que se encuentra en esta circunstancia crítica por el fallecimiento de nuestra hermana. Pero bueno, vamos a iniciar nuestro curso, hermanas. Les recuerdo nada más en esta ocasión que esta es la segunda materia del curso que tenemos determinado. Esto es para no confundir las sesiones, porque a lo mejor dicen, bueno, es otra sesión, ¿no? Con esta sesión vamos a iniciar otra materia. Esta materia está dividida en dos sesiones. Vamos a estudiar dos lecciones, la de este día y la de la próxima semana, y con eso concluiremos esta materia, porque la que sigue, que es oratoria y dirección, esta es un poquito más amplia. Entonces, para que lo tengan ubicado. También les comento, mis hermanas, a quienes han mandado su tarea, les agradezco muchísimo sus aportaciones. Algunas lo enviaron ahorita en estos momentos, ya no me fue posible revisar ni mandarles un mensajito porque pues bueno, ya estábamos iniciando. A mis hermanas que me lo mandaron con antelación, a la mayoría les hice algún comentario o les respondí por la tarea que realizaron. Yo espero que les haya sido edificativo, que hayan podido aprender y recordar sobre la materia pasada, que con ello les haya permitido también a ustedes recordar algunas cosas con las cuales ahora podrán trabajar, como lo han venido haciendo ya, ¿verdad? Experimentando las técnicas que hemos utilizado. No las dejen de hacer ni de usar, hermanas, por favor, porque de ello depende el buen aprendizaje y obviamente la práctica y el dominio de todas y cada una de las estrategias que vimos y de muchas más que ustedes pudieran buscar y planear con la finalidad siempre de tener la posibilidad de hacer una mejor presentación en las escuelas correspondientes, mis hermanas. Entonces, se los pido encarecidamente. En esta ocasión, hermanas, voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. En esta ocasión, nos toca estudiar la materia de lectura efectiva. En la lección pasada se me olvidaba hacer, por regular siempre busco hacerlo en la primera sesión que damos, recomendar y recordarle a todas ustedes, porque sé que se está grabando pues esta clase, y que pudiera en algún momento salir más allá de nuestro grupo y pudiera en algún momento poder ser vista por alguien que no pertenezca a nuestra iglesia. Entonces, pongo la notita de que todas las imágenes empleadas son de uso didáctico, sin fines de lucro y respetando los derechos de autor. Esto para que quienes la puedan ver sepan que lo estamos utilizando solamente con fines ilustrativos y que no buscamos lucrar, sino todo lo contrario, hacer un poco más dinámica y más comprensible nuestra materia. Entonces, hoy vamos a ver
la materia de lectura efectiva. Es la primera sesión, van a ser dos, y voy a iniciar, mis hermanas, preguntando a algunas de ustedes qué entienden o qué llega en su mente cuando escuchan la palabra lectura efectiva. Y hermana Diana Delgado, por acá la veo, a ver si puedo abrir su cámara y comentarnos qué opina usted. ¿Qué llega a su mente cuando escucha la frase o la palabra lectura efectiva, mi hermana? Pues es aquella que hacemos con entendimiento, con Okay. razonamiento, o sea, que entendemos lo que leemos, Muy porque muchas bien, veces hermana. no lo hacemos. Excelente, gracias por esa respuesta, muchísimas gracias. Efectivamente va alineado con esto, que hagamos una lectura que realmente contenga, mis amados hermanos, una comprensión del texto, ¿sí? Que nosotros podamos entender, ok, ya leí y ya comprendí. Por ejemplo, hermanos, muchas veces cuando nosotros leemos un párrafo de la escuela sabática, ya sea en la escuela general o en la escuela particular que estudien ustedes de la femenil, a veces le decimos a la hermana, hermana, lea usted el primer párrafo y haga un comentario, ¿verdad? Y por lo regular muchas hermanas repiten el párrafo, lo leen y después lo vuelven a leer como tratando de explicarlo, pero solamente lo leen nuevamente, ¿verdad? O mencionan lo mismo que está ahí, cambiando algunas palabras mínimas, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que mientras no desarrollemos una lectura efectiva, una lectura comprensiva, pues poco vamos a tener el aprendizaje. Esto es por eso tan importante ahora que ya vimos las técnicas didácticas de enseñanza, como hay algunas que nos pueden servir para poder identificar si hemos hecho una lectura de comprensión correcta o si a lo mejor no hemos comprendido el texto. Y máxime porque hay textos que tenemos que leer que pueden ser a veces complicados. Entonces, por eso es importante la lectura efectiva. Vamos a ver justamente el que cada vez que leamos, nosotros podamos llegar a lograr esto con un solo objetivo, que es comprender y aprender al respecto. Por acá nuestra hermana Yesenia nos dice, de la lectura efectiva, en este caso dice, es clara, que la entendamos y comprendamos, exactamente. Y ojo, porque no solamente es a leer, vamos a decirlo así, en voz alta, por ejemplo, ¿verdad? Que nuestras hermanas que nos escuchan puedan comprender lo que leímos, sino que nosotros, que somos los lectores, alcancemos la comprensión del texto que estamos leyendo. Entonces, sí tiene que ver con ello. Por ello, no vamos a dar clases de gramática, eso sí, déjenme les digo, aunque vamos a mencionar algunas circunstancias de estas. Esto es importante porque lo que buscamos es dar algunos razonamientos o algunos tips que nos sirvan para hacer una lectura de comprensión adecuada. En esta primera clase, hermanos, vamos a ver un poco las razones de por qué hacerlo. Yo estoy seguro que ahorita que empecemos la charla y que empiece a cambiar diapositivas, ustedes van a comprender muchas cosas que quizá ya sepan, pero que es importante que nosotros retomemos y que nosotros recordemos, principalmente hablando de lectura efectiva o de la lectura en términos generales. Así es que, bueno, nuevamente, recuerden que voy a estar compartiendo la pantalla constantemente. Perdón, mis hermanas, que tuve este problema de video, pero bueno, esperemos no nos afecte. Bueno, hablando de la lectura, hermanos, vamos a ver lo que dice el concepto más básico que se encuentra de lectura, que es una lectura, hermanos. Si nosotros identificamos el concepto, dice que la lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar. Y marco interpretar y descifrar. Esto es importantísimo. Cuando no existe la interpretación correcta y no hay, obviamente, quiere decir que no hubo una manera adecuada de descifrar el mensaje que venía en el texto que estemos leyendo, cualquiera que sea el texto. Entonces, la lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista, fíjense mis hermanas, mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos. Esto es, yo lo veo plasmado, es un lenguaje no verbal, la escritura, pero yo lo puedo hacer fónico después de leerlo. Esto es, puedo hacer una lectura en voz alta, ¿verdad? O bien puedo tener una lectura de comprensión o cognitiva. Más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, vuelvo a repetir, la lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mental o en silencio o en voz alta, que es lo que explicaba. También se dice que es la comprensión del contenido y tiene que ver con lo que nuestra hermana explicaba. La comprensión del contenido de un texto
u otros medios en el que es necesario decodificar la información. Hay que decodificarla porque viene en un lenguaje, que en este caso es el escrito, dice. Bien sea a través del lenguaje convencional, signos, gráficos o alguna simbología no lingüística. Por ejemplo, hermanas, no puse el ejemplo, pero si nosotros vemos una señal de una E enredada o encerrada en un círculo rojo con una raya atravesada, automáticamente podríamos nosotros identificar qué significa no estacionarse. Es un símbolo que nosotros estamos interpretando y descifrando. Si vemos dos puertas y en una puerta vemos, perdón, un lenguaje escrito que dice sanitarios y después en una puerta vemos un dibujito de un niño y el dibujito de una niña, automáticamente sabemos cuál corresponde al baño de hombres y al baño de mujeres, sin que aparezca la palabra hombres, por ejemplo, ¿no? O en el caso de sanitarios, interpretamos que ahí están los sanitarios. Esto es necesario considerarlo para que nos demos cuenta a qué se refiere la interpretación. Si nosotros no identificamos y no decodificamos esta información, pudiera ser que estemos errando de alguna u otra forma, hermanas, en la información que está plasmada ahí. Bien, hablando de lectura efectiva y como buscando el sustento, ¿por qué es tan importante la lectura? Fíjense, mis hermanos, lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 29, verso 12 menciona, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora, vuelvo a repetir, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Y obviamente por eso es tan importante que si nosotros queremos interpretar libros, necesitamos saber leer. Es necesario e importantísimo. Karl Marx mencionaba, leer libros no te hace mejor. Saber interpretarlos, sí. Posteriormente, y a lo mejor más adelante podamos nosotros ser partícipes o ver, no va a ser en esta sesión, ni va a ser en esta, ¿cómo se dice? Durante este periodo de capacitación, porque vamos a tener tres cursos específicos, de 4 específicos. Ya vimos uno, que fue el de que acabamos de concluir, que estamos, que es de lectura efectiva, y concluiremos con oratoria y dirección a culto. Pero hay otro curso que se llama hermenéutica, y que ligado a de lectura efectiva es como nosotros no solamente nos convertimos en lectores o lectoras, ¿sí? que decodifiquen correctamente la información, sino además que sepamos interpretar adecuadamente la información. Entonces, vamos a analizar estos aspectos con más detalle y obviamente vamos a trabajar en esta línea que yo comento de interpretar de manera adecuada. No podemos hacer una correcta interpretación si no leemos adecuadamente. Más adelante pondré un ejemplo al respecto. Por acá nos dice nuestra hermana Melep, dice que es entender el mensaje, la lectura efectiva, y va por ahí. Y ojo, porque muchas veces pensamos que a leer, como ya lo pone yo el ejemplo, hermanas, es solamente el leer las letras o las palabras, ¿no? Hay imágenes, hay gráficos, hay códigos que son escritos que se interpretan. Si no lo conocemos, por ejemplo, si recibiéramos un mensaje en código Morse con puntos y líneas, si no conocemos el alfabeto, no vamos a poder interpretarlo. Si vemos un texto que viene en otro idioma y no conocemos ese idioma, no vamos a poder interpretarlo. Entonces, por eso, para poder interpretarlo, nosotros más adelante también vamos a hablar de ello, necesitamos conocer cómo está escrito este documento o este texto que estamos analizando. Por eso sí es importante entenderlo. Si no hay atención y no hay comprensión, pues hermanas, probablemente no logremos llegar a la comprensión y menos hacer un buen ejercicio hermenéutico. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Ya saben, mis hermanas, que si alguna de ustedes tiene alguna duda, con toda confianza, por ahí nos activa las reacciones de manita arriba y abre su micrófono y con todo gusto podemos responder la pregunta que sea necesaria para que lo consideren, mis hermanas, porque no es monólogo. Si ustedes quieren participar, por supuesto que lo pueden hacer. Voy a continuar con la presentación. Tenemos por aquí, después de que hemos visto esta lámina, observamos, permítanme un momentito, mis hermanos. Aquí está.
Hablando, mis amados hermanas, de estas partes importantes de por qué saber leer, que yo creo que no es necesario que tengamos que preguntarlo ni que tengamos que justificarlo, pero sí para el fin de la materia. Vamos a darnos cuenta, la materia de lectura efectiva, esta que ven en su pantalla, la imagen que ven en su pantalla, es la que viene en el material que el Departamento Educativo Internacional tiene, que la lectura efectiva tiene estrategias y prácticas para la comprensión bíblica, ¿no? ¿Sí? Por eso le digo, y va de la mano con la hermenéutica, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Entonces, a ver, permítanme tantito. Ok, bien, mis hermanos. Entonces, dice por acá Proverbios capítulo 3, verso 13 y 14, un texto muy interesante. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino. Vean, mis hermanos, qué interesante es esto. Cuando una persona dice que aprende, ¿verdad? Que adquiere sabiduría, que conoce, entonces dice que va a tener inteligencia y la inteligencia será mucho mejor que cualquier mercadería, ya sea de oro o de plata. Y miren que quien lo escribía era un hombre que pidió a Dios, cuando tuvo esta oportunidad, pidió inteligencia en lugar de riquezas. Y es que, hermanos, las riquezas en manos de alguien poco inteligente se van a disipar de inmediato. Aunque no tengamos riquezas, que tengamos a lo mejor un ingreso pequeño, con inteligencia se puede multiplicar todo esto. Por eso es tan importante y más valiosa la sabiduría. Y en este caso, partiendo de la sabiduría que se obtiene, por supuesto que también a leer. Y es que miren, mis hermanos, algo que voy un poquito rápido porque yo les decía que tenemos que terminar un poquito antes también, hermanos. ¿Quién de nosotros ocuparía una vela para alumbrar su casa teniendo luz eléctrica? ¿Quién lo haría? Hoy por eso hablábamos, hermanas, y dentro de ello comentábamos de las estrategias y de las técnicas de enseñanza y de aprendizaje. Porque si tenemos luz eléctrica, queremos seguir alumbrándonos con una vela. Proverbios capítulo 4, verso 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante toda tu posición, adquiere inteligencia. ¿Esto por qué es importante o por qué lo ponemos como una justificación fundamental de la lectura efectiva, hermanos? Porque no vamos a adquirir sabiduría si nosotros no leemos, hermanos. Y perdón, a lo mejor alguien puede decir, bueno, hermanos, es que hay un texto que dice que si alguien quiere sabiduría, demándela a Dios. Pero, hermanas, si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y no leemos, ¿qué creen? Difícilmente vamos a adquirir la sabiduría, porque Dios nos va a auxiliar, hermanos, a partir de que nosotros destinamos el tiempo necesario y suficiente para poder escudriñar, para estudiar, para investigar. O sea, no nos va a llegar como en el tiempo apostólico, cuando la lluvia temprana estaba en su apogeo, ¿verdad? Y que los apóstoles no necesitaban más que tener el Espíritu Santo para tener y recordar muchas cosas que Jesús ya les había ofertado, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que recurrir al estudio, a la lectura asidua, mis amadas hermanas, a leer constantemente, a hacer de esta práctica algo cotidiano en nuestras vidas. Dice por aquí, mi hermano Manuel que se reporta. Bienvenido, mi hermano Manuel. Nuestra hermana, mi hermana Almadelia dice, encerrar en un círculo las oraciones, o Grace Club dice, subrayar las oraciones o frases importantes, elaborar notas al margen del texto, realizar mapas mentales, esquemas, dibujos, a medida de que se va leyendo, es lo que yo entiendo. Muy bien, y eso me gusta porque yo creo, espero, así como nuestra hermana Almadelia, que ustedes vayan comprendiendo, hermanas, como la primer materia que ya vimos nos sirve para leer y para estudiar. ¿Se acuerdan que yo se los dije en la última sesión? No solamente nos va a servir para enseñar, nos va a servir para aprender. Esto es, si yo hago un mapa mental, como bien lo sugiere mi hermana Alma, vamos a ir comprendiendo la lectura. Yo no sé, y les decía, hermanas, si ustedes hicieron, por cierto, déjenme decirles que la tarea anterior era hacer 10 preguntas, hermanas, ¿eh? Algunas me hicieron trampa y nos hicieron 5, otras nos hicieron 4, otras 7, otras 8. Pero ojo, hermanas, porque en sí esta actividad lo que buscaba como una actividad de aprendizaje era saber cuánto habíamos aprendido de la materia anterior. Es una estrategia también de aprendizaje y de enseñanza. Por eso es que cuando hablamos de lectura efectiva, no solamente estamos hablando de leer, sino de llevar a cabo algunas técnicas, como bien lo está comentando nuestra hermana Almadelia, de hacer algunas cosas. Más adelante también lo vamos a explicar, pero qué bueno que nuestra hermana está adelantando un poco esto para que lo tomemos nosotros en cuenta también.
Bien, vamos a continuar entonces. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanas. Como dice por acá uno de mis hermanos ministros, ¿voy bien o me regreso, hermanas? ¿Todo bien? Bien, creo que sí. Correcto, mis hermanas. Dice entonces, hermanas, continuando, y yo decía, ¿por qué es importante en esta lámina que nosotros empecemos a utilizar eléctricas? Entonces, empecemos a tener estrategias de aprendizaje y de lectura que favorezcan el aprendizaje. Recordemos, hermanas, que yo les decía, la memorización no quiere decir que esté mal, que sea un método equivocado. Es un método un poco obsoleto porque hay otras estrategias de aprendizaje, pero por eso es importante adquirir algunas de ellas. La lectura efectiva es una estrategia también de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si nosotros lo tenemos claro, pues seguramente pues vamos a obtener los beneficios. ¿Qué significa leer? Fíjense, vamos a identificar también, hablando de conceptos, ¿qué significa leer? La lectura es un proceso. Acuérdense, no es llegar y ya tengo, ya leo. No, la lectura es un proceso que permite incrementar los conocimientos. Por eso es tan importante, más que memorizar y memorizar, yo me puedo aprender de memoria un diccionario y voy a aprenderlo, pero si realmente asimilo, voy a generar incluso conocimiento, porque lo que busca y hace la lectura es que en todas las personas el conocimiento crezca. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos y obviamente por eso es tan importante para nosotros dentro de la iglesia incrementar nuestro conocimiento. Recordemos, hay un punto de fe que habla del Espíritu Santo y dice este punto de fe que el Espíritu Santo se encuentra o lo podemos encontrar nosotros en la palabra de nuestro Dios. Y este va a radicar en el corazón o en la mente de aquellos que lo leen, que son nacidos en la lectura de la palabra de Dios y que esta palabra de Dios se convierte en conocimiento de Dios. Y es entonces cuando el Espíritu Santo también empieza a guiarnos y empieza a cumplir esta encomienda que tiene de parte de nuestro Señor Jesucristo, de guiarnos, de tratar de llevarnos a esta vida eterna. Pero bueno, la interacción de nuestra mente con la lengua, con el lenguaje escrito, hace posible la generación de pensamientos, ideas y creencias. Esto es necesario que lo tomemos en cuenta. Fíjense, esta lámina de Mafalda, alguna de ustedes conocerá o recordará este personaje. Dice, vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. Esta lámina me gustó mucho, hermanas, porque justamente la lectura efectiva nos va a ayudar a que no creamos, y perdón que lo mencione, espero no generar algún tipo de circunstancia o de dificultad, pero no vayamos a creer en nuestra iglesia como cree un católico. A mí me enseñó mi mamá y por eso creo, y ya, nada más. No, que nosotros tengamos fe y que nuestra fe crezca y que creamos más por lo que estamos leyendo, por la evidencia, porque hemos razonado. Estamos claros, hermanas, y esto es esencial. Bueno, es que a mí me dijo el hermano Fernando esto. Entonces lo dijo el hermano Fernando y ya. No es que el hermano Fernando nos está dando las pautas para aprender de una lectura, de una predicación. Por eso todos tenemos nuestra Biblia en la iglesia, ¿o no, mis hermanos? Para que podamos decirle, oye, mi hermano Alberto, discúlpeme, pero usted leyó aquí y creo que no se está leyendo correctamente. Y si no leemos correctamente, ojo, porque una lectura incorrecta puede modificar un pensamiento y puede cimentar una idea errónea, hermanos, totalmente equivocada. Ahora que hemos platicado, ¿verdad, hermanas? Que tuvimos el cuaderno pasado, donde hubo una comparación en las doctrinas, ¿recuerdan, hermanas? Muchos de los errores que estaban cometiendo las otras doctrinas o las otras denominaciones, que es lo adecuado, eran por una mala interpretación. ¿A poco no, hermanas? Esto quiere decir que hay una confusión en la lectura. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando, no? Con todo ello. Y eso es algo que nosotros debemos de poder tomar en cuenta. Así es que para que nosotros lo ubiquemos, hermanas. Permítanme tantito, a ver por acá. Ya estoy. ¿Sí me alcanzan a ver, mis hermanas? Ya por acá tenemos una auxiliar para poder vernos, ¿sí? Entonces, bien, entonces, como les decía, mis hermanas, esto es algo fundamental que necesitamos nosotros tomar en cuenta a la hora de estudiar y de escudriñar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque un error de interpretación, esto es, o una lectura mal hecha, nos va a llevar a pensar diferente. Puede cimentar una idea equivocada y errónea. Luego, entonces, ¿creen ustedes que es importante, mis hermanas, que leamos adecuadamente? ¿Sí o no, hermanas? Sí, ¿verdad que sí? Decimos, no, pues entonces sí tendríamos nosotros que leer siempre
lo más puntual posible y comprendiendo con todo detalle lo que estamos leyendo. Entonces, esto es necesario. Por ello, cuando hablamos, y voy por acá a continuar con la presentación, porque es necesario. Y les decía yo, por eso encontramos, como dice aquí, el vivir sin leer es peligroso, porque solo te obliga a creer en lo que te digan, no en lo que tú puedes constatar. ¿Sí estamos claros, hermanos? Esto es, a ver, yo estoy leyéndolo, lo estoy viendo, y entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando habla de un sacrificio, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro racional culto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a la iglesia a razonar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a razonar si no leemos? Debemos de poner, y a lo mejor alguien diga, hermano, pero alguien que no sepa leer, pues tiene que ejercitar mucho la razón para poder entender y escuchar. Por eso dices, bienaventurado el que lee, pero ojo, también hay una bienaventuranza para el que oye. Pero ojo, porque si nosotros somos los lectores de ese que oye, quiere decir que hay que leer correctamente. Y cuando me refiero correctamente, no solo me refiero a respetar signos de puntuación, sino a poder interpretar adecuadamente. Esto es, que cimentemos pensamientos, ideas y creencias adecuadas, con base al sustento que para nosotros, pues obviamente, es la Biblia, hermanos. Entonces, para tomarlo en cuenta. Bien. Continuando, dice también entonces, hermanos, que hablando del lenguaje, el lenguaje escrito es un código de comunicación, ¿sí? Ahorita le doy la palabra a mi hermana Alexa, de favor. El lenguaje escrito es un código de la comunicación humana y tiene algunas funciones específicas. Una de ellas es una función social. Esto es, nos hace interactuar porque vamos a escuchar los pensamientos, o muchos podemos escuchar el pensamiento de una persona o de varios. Los alcances tocan diferentes esferas de esta relación social. Primero, es personal, entre el autor y el que lee. Después es interpersonal. ¿Por qué? Porque también yo, como lector, puedo en algún momento retroalimentar. ¿A quién? A otro que esté escuchando la lectura. Es social porque nos va a permitir interactuar y cultural porque nos hace crecer en conocimiento. Entonces vean por qué es tan importante leer. Y si todo esto es, vamos a decirlo así, hablando de la lectura en términos generales, imaginen ustedes la lectura de la palabra de Dios. Deben de enriquecer y fortalecer nuestros lazos sociales también dentro de la iglesia. Adelante, mi hermana Alex, por favor, le escuchamos. Sí, mi hermano. Bájale a su bocinita nada más, hermana. Sí, mi hermano, nada más una pregunta. Ya me escuché. En cuestión de la lectura, ¿cómo nos recomienda que sea? Si yo no la comprendiera la primera vez, ¿cuántas veces es recomendable leer ciertos párrafos? En este caso de nuestras escuelas femenil, recomendable leerlo y ya para poder interpretar o alcanzar el conocimiento del objetivo del párrafo. Muy bien, mi hermana Alejandra. Bueno, primero, número uno, eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, pero de todos modos adelanto un poquito, que está relacionado, vamos a decirlo así, con el comentario que nuestra hermana Almadelia nos había hecho, que dice, bueno, vamos a encerrar en círculos, marcar con un texto, aclarar preguntas, anotar palabras desconocidas, buscarlas en un diccionario para comprenderlas, ¿sí? Entre muchas otras cosas como poner notas al margen, ya nuestra hermana se adelantaba un poquito a ello. Esto es, ¿cuántas veces vamos a leer? Existen diferentes tipos de lecturas que en la siguiente sesión vamos a analizar punto por punto cada uno de ellos. Una es una lectura general rápida, pum, 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 y tiene un objetivo. Hay otra que es una lectura de mayor comprensión o búsqueda intencionada también. Existen diferentes tipos, mi hermana Ale. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a tener que dar algunos requerimientos o algunos tips para poder hacer estas lecturas que a nosotros nos permitan, a ver, puedo buscar algo en un texto, necesito encontrar un texto que más o menos mencione un párrafo que mencione que la lectura es buena. Me empiezo a buscar, aquí dice que la lectura es buena. Esa es búsqueda intencionada. Todo lo demás no es tan relevante como este punto específico que quiero, ¿no? Quiero hacer una lectura más profunda, entonces es una lectura de detenimiento, en la cual incluso me permitiría a mí hacer un resumen, un cuadro sinóptico, ¿sí? Una tabla comparativa,
un mapa conceptual. Esto me permite saber hasta dónde he alcanzado la comprensión de la lectura. Entonces, como para que mi hermana nos vayamos dando cuenta qué tipos de lectura vamos a hacer, más adelante con mucha calma lo vamos a hacer y haremos algunos ejercicios de ello también. Así es que de momento es lo que puedo decir para no adelantarme mucho, porque en la siguiente clase nos vamos a dedicar a ello. Acuérdense que siempre la primera es un poquito más teórica y después nos vamos con la teoría. Sí, mi hermana Ale, no sé si logré explicarme y más o menos dejar, como dicen por ahí, el deseo de esperar la siguiente clase. Sí, mi hermano, entendido. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y yo les decía, mis hermanas, al respecto de esto, que es tan importante la lectura que va a generar o va a hacer que nosotros tengamos una relación o va a generar una relación, una interacción social. Va a dejarnos crecimiento personal, interpersonal, social y cultural. Por eso es tan necesario que nosotros podamos siempre trabajar con nuestras lecturas de la mejor manera. Cada vez que hagamos una lectura, que lo hagamos siempre de la mejor forma. Bien, la lectura y sus alcances. Fíjense, mis hermanas, ¿por qué es tan fundamental? ¿Qué vamos a lograr? Y que a veces podríamos decir, a lo mejor por eso hemos preguntado, hermanas, ustedes han aprendido el texto, ya lo decíamos en la clase pasada, perdón, en la materia pasada. Se aprenden el texto, hermanas, pero ¿qué creen? No lo aprendemos unos 20 minutitos antes, ¿no? Cuando el hermano va a decir, a ver, ¿quién lo dice? Y el que está hasta atrás, que es el último en decirlo, ya se lo aprendió para decirlo. ¿Pero qué creen? Le preguntamos en la tarde de qué trataba el texto y nos dice, ya no me acuerdo, no sé de qué trataba el texto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque solamente lo pusimos, como dice por ahí, en la memoria RAM, ¿no? La memoria a corto plazo, para decirlo en este momento, pero no fue una lectura comprensiva, ni fue, vamos a decirlo así, un aprendizaje real. Utilizamos la memoria en un momento y se acabó. Es como, ya lo ponemos de ejemplo, como cuando aprendemos las tablas, ¿no? Con la cancioncita, y nos quedamos con la canción y se nos olvidó el contenido porque no lo razonamos. ¿Por qué es importante razonarlo? Por esto. Dice que la lectura, dentro de los alcances que tiene, lo que va a lograr, ¿sí? En el proceso de la apreciación lectora, que vamos a generar una mejora en el aspecto lingüístico, psicológico y cognitivo. Cognitivo es de razón, hermanos, ¿eh? Cada vez que escuchen la palabra cognitivo tiene que ver con el razonamiento. Lo psicológico está relacionado con las emociones, ¿verdad? Está relacionado también con las interrelaciones entre las personas, por eso las relaciones sociales, ¿no? Entonces, vean cómo la perspectiva fonoaudiológica de la lectura lo que va a generar en nosotros es mejorar nuestros procesos lingüísticos. Vamos a hablar mejor, se va a acrecentar nuestro vocabulario, ¿verdad? En los aspectos psicoemocionales, pues también vamos a tener mayor control emocional, vamos a identificar más cosas desde estos factores emocionales. Y en lo cognitivo, el razonamiento va a cambiar, va a ser distinto. Una persona que lee mucho va a actuar de manera diferente y va a comportarse de manera diferente, va a tener más herramientas de trabajo. Entonces, por eso es que su fin es la interpretación de significados, dice, codificados en un lenguaje escrito. Bien, un lenguaje escrito, lo comprendo, lo hago propio y entonces las cosas cambian porque estamos hablando de aprendizaje significativo, de conocimiento, ¿sí? De cambio, porque incluso como tiene que ver con cuestiones psicológicas, modifica la conducta. Una buena lectura va a modificar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque va a generar conocimiento. Un ejemplo, si ustedes leen cuál es el beneficio, yo espero, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el beneficio de la lectura. Después de esto, ustedes digan, vamos a leer más, ¿no? Vamos a dedicarle más tiempo a leer y tenemos mucho que leer en la Biblia. Yo sé que de repente decimos nosotros, no, pues vamos a leer como la Escritura dice un poquito aquí, un poquito allá, pero si ustedes leen las historias completas, también vamos a entender contexto, ¿eh? Si leemos la vida completa o el libro completo de un profeta, vamos a entender quién era el profeta, dónde vivía, cuáles son sus antecedentes, ¿verdad? Cuál era su familia, a qué se dedicaba, qué hacía, a quién le pudo haber hablado, ¿no? Vean toda la información leyendo un libro completo, con una lectura comprensiva. Por eso vamos a generar mayor conocimiento. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver estrategias, pero mientras lo importante es recordar estos efectos o estos alcances tan grandes que tiene, vamos a decirlo así, la lectura. Una lectura, pues bien hecha, una lectura la cual nosotros podamos comprender. Dice también, mis hermanas, hablando de la misma, respecto a la lectura, es una práctica social que cumple con una función de comunicación. Bueno, ahorita ya
¿Cómo nos comunicamos? Con el WhatsApp, ¿no? ¿Y el WhatsApp qué es? Pues es lectoescritura, ¿o no, hermanas? Hay un mensaje para las hermanas y les avisamos, pero ojo, ¿qué creen, hermanas? Cuando nosotros mencionamos algo en el WhatsApp, que además déjenme decirles que hemos modificado ¿cómo se llama? Nuestra escritura y nuestro lenguaje. Yo no sé si les ha tocado, pero de repente me llega un mensaje donde ya no ponen pasavoz, ponen P, Z, B, S, ¿no? Ya les quitaron las vocales. Yo, ¿qué es eso? Bueno, lo decodificamos y decimos, es pasavoz, ¿no? Pero algunas abreviaturas, perdón, modifican el lenguaje. E incluso, ojo, porque si nos olvidamos, perdón, yo espero no se aburda mi ejemplo, hermanos, pero por ejemplo, si decimos nosotros, o vamos a hablar y escribimos que vimos a un mendigo y le quitamos el acento, decir, ay, vimos a otra persona, ¿no? Tiene una connotación diferente. Hay que saber escribirlo. Si a algo le quitamos una interrogación, pues, ¿qué me quiere decir la hermana que me escribió este texto, no? Y entonces nos damos cuenta de la importancia de la interacción, ¿sí? O de la función de comunicación que nos deja una correcta escritura y una adecuada lectura también. Esto es entender el código. Entonces, para que también nosotros vayamos ubicando todas estas cosas. Voy a checar cómo estamos por acá, porque no quiero dejar sus comentarios por si alguien pregunta algo. Dice... mi hermana dice, podemos marcar palabras claves con marcatexto. Es correcto, hermana Alejandra. Pero ojo, porque me ha tocado ver, hermanos, una ocasión vi un cuaderno de escuela sabática de una hermana. Prácticamente todo estaba pintado de amarillo. Digo, no, cuando nosotros vamos a practicar el subrayado, tienen que ser cosas medulares. Ya por aquí ahorita en las presentaciones se dieron cuenta que yo subrayé conceptos, ¿no? No todo el párrafo, conceptos específicos que nos van a auxiliar a la comprensión, porque si rayamos todo el párrafo, ya no la hicimos. Ahora, ¿por qué? Porque no vamos a poder nosotros extraer la esencia de ese párrafo, que es hacia donde vamos. Y ojo, cuando nosotros marcamos eso amarillo, como dice mi hermana Alejandra, bueno, voy a marcar esto que considero importante, ¿qué creen? Se transforma en conocimiento cuando eso amarillo, yo no solamente lo memorizo, lo interpreto y lo explico. Y entonces decimos, ay, la hermana Alejandra sí aprendió, subrayó el mensaje central, lo aprendió y lo explicó, pero ya con sus palabras. Estamos hablando de aprendizaje significativo, de una lectura adecuada. Por eso les decía, hermanas, si nosotros leemos la escuela sabática, hermano Alberto, lea el primer párrafo, y leí el primer párrafo, ahora explíquelo, y lo vuelvo a leer, ¿qué creen, hermanas? No aprendí nada, no lo leí. No hubo algo adicional. Lo que se está buscando cuando alguien hace esta lectura es, a ver, hermanos, y como no, yo voy a leerlo y voy subrayando, ok, acabo de encontrar esto. Y generar de ese párrafo de 5 renglones, generar otro párrafo de otros 5 renglones, pero con mis palabras de lo que está ahí escrito. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y que esto lo comprenda la persona que me escucha. Porque si no lo comprende también, nos va a pasar lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguien habla otro idioma y nadie lo interpreta, o usted no tiene un traductor, pues nada más edifica él solito, ¿no? Entonces, vean qué gran relevancia tiene, hermanas, el poder hacer una buena lectura y, por supuesto, una buena escritura. Ya con calma lo podremos ver, yo les digo, más adelante. Por acá dice mi hermana Yesenia, es cierto que leer y prepararse es importante. A mí me gusta el sábado llegar con una súper, la escuela de la femenil estudiada, con 2 o una dinámica para reforzar la lección, aunque no me toque o no me pidan hacer la súper, o sea, la superintendencia, ya lo entendí. Ya ven cómo no estaba decodificando correctamente. Dice, una superintendencia y dar la lección, definitivamente leer y prepararse es importante. Y esto es cierto. El que nosotros demos una lectura, ya es una lectura general, una lectura rápida, una lectura de comprensión, nos va a permitir por lo menos saber de qué se está hablando. ¿O no, mis hermanos? ¿No les ha tocado llegar a una escuela que no estudiaron y ya las hermanas están, como ya aprendieron técnicas de enseñanza, las hermanas están haciendo lluvia de ideas y llega la hermana que no estaba ni enterada y que no leyó el cuaderno, que empieza a explicar lo que le pasó la semana pasada? Pues a mí, hermanas, me pasó esta semana, esa no es lo que estábamos estudiando. ¿Por qué? Pues porque desconocía. Pero si trae el conocimiento y trae la lectura hecha, va a poder participar de inmediato, opinar. ¿Por qué? Porque hizo una lectura adecuada, comprendida, ¿sí? Asertiva.
Entonces, es por eso que tendremos nosotros que identificar todos estos puntos fundamentales que se mencionan y sí, prepararse definitivamente, mi hermana Yesenia. Dice también por acá nuestra hermana Ada. El lenguaje moderno se dice que alguien que no lee es un follower o no, y no un influencer. Bueno, sí, es un generador de contenido y contenidos hay desde buenos, malos y pésimos, hermanos, ¿no? Entonces, habría que ir checando estos detalles y filtrar información, porque también, como bien dice nuestra hermana, aunque no son en videos, sí es escrito y podemos le podemos llamar incluso basura, ¿no? Escritura que no es funcional, que no deja mucho. Aunque por ahí hay expertos que dicen que toda la información enseña cuando sabemos encaminarla, pero hay cosas que de verdad en ocasiones decimos, a lo mejor no conviene del todo leer, ¿no? Pero sí hay que ser cuidadosos con ello y como dice nuestra hermana, alguien que no lee, pues es un follower, no es un influencer. Ojalá y nosotros podamos influir, ¿verdad? Con todo esto. Dice por acá también nuestra hermana Castro de Jesús, podemos ocupar colores diferentes para las ideas principales y secundarias. También es un buen tip. Me agrada que ya están poniendo estas cosas. Esto es una idea principal, va de un color y una secundaria de... Pero ojo, esto lo deben de saber ustedes, que son estrategias que vamos a ver más adelante. Pero lo primero que debemos nosotros comprender es que yo no puedo, ¿verdad?, compartir una lectura si antes no la he comprendido yo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, no sé cuál es la idea central de un párrafo, pues difícilmente. Y ojo, porque alguien puede decir, bueno, es que para mí es importante, la idea central es según el mensaje del autor, pero dentro de las líneas hay otra información que puede ser también de mucho interés y que de repente algunos no ven. Yo no había visto esta información porque estoy centrado en algunas ideas. Ya con calma vamos a ver paso a paso algunos de estos puntos fundamentales. Ahorita estamos analizando y viendo justamente los razonamientos y la importancia que tiene que nosotros dediquemos tiempo a la lectura. Y esto es a una buena lectura, una lectura de comprensión, siempre tomándolo en cuenta. Vemos, por ejemplo, algo importante, el proceso de la comunicación, ¿sí? O de la lectura relacionada a la comunicación. Fíjense más. Esto es, primero necesitamos, por supuesto, al lector. Aquí por ahí lo tenemos, la niña que está leyendo, ¿sí? El lector. El texto, que puede ser verbal o no verbal, ¿verdad? Pero en este caso, digo no verbal porque a lo mejor no aparecen conceptos, sino códigos, como yo les decía yo, dibujos específicos. También, por supuesto, el autor y la interrelación que se genera entre el lector, el texto y el escritor. ¿Estamos claros? El lector, por eso quise poner la notita abajo de la lectora que tenemos aquí. El lector ya no es un sujeto pasivo, esto es nada más de yo y se acabó, sino que descifra lo que dice el texto y construye, fíjense, esto es lo que yo les comentaba, hermanas, y construye y reconstruye la realidad a partir de la generación de hipótesis. A ver, ¿ya leyó usted, hermana? Ahora construya una hipótesis. Denos una propuesta a usted, hermana, de lo que leyó. Por eso yo les decía, hermanas, cuando yo les pido un ejemplo, o a lo mejor en la iglesia nos piden, de un ejemplo de cómo se guarda la ley, o cómo no vamos a obtener el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos nosotros, guardando los mandamientos. No, de un ejemplo. Pues obedeciendo a Dios. No, de un ejemplo. ¿Por qué nos cuesta dar un ejemplo? Porque no comprendemos. Dar un ejemplo es diciendo, cumpliendo con mi diezmo. Un ejemplo concreto de guardar la ley, ¿o no? ¿Cómo puedo hacerle? Guardando el sábado, guardando la ley de alimentación, no comiendo cosas inmundas. Ya esos son ejemplos concretos. Cuando lo hemos entendido, podemos hacer esta reconstrucción de los hechos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando aquel hombre le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Esto y esto. Bueno, eso ya los guardo, dice él, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros hemos hecho esta lectura, yo creo que no preguntaríamos lo que este joven, ¿qué puedo hacer para guardar, para heredar la vida eterna? Yo solito me puedo responder porque ya he encontrado la información que me dice qué debo de hacer, ¿no? Pero si ya la entendí, ¿recuerdan el eunuco y Felipe? Se acerca Felipe, el eunuco que iba en su carruaje, y le dice, oye, ¿y entiendes lo que lees? ¿Qué contesta el eunuco? Pues, ¿cómo voy a entender si no me explica alguien? Quiere decir que la lectura que estaba haciendo, la relación que estaba teniendo entre Isaías, que dice que iba leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Él no comprendía lo que acontecía. Dice, es que no entiendo de quién está hablando el autor, ¿sí? Es un ejemplo de esta situación de lectura. Yo no entiendo a quién le está diciendo Isaías, ¿de quién habla? ¿De él mismo o habla de otra persona? Hablando de Jesús. Y bueno, ahí les explica. Pero bueno, para que veamos cómo se da un diálogo entre un lector
y el escritor que dejó plasmado eso en un libro. Y entonces, ok, ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, para que lo vayamos nosotros también considerando y tomando en cuenta. El proceso de la comunicación, hermanas, el proceso de la comunicación requiere algunas circunstancias, algunas reglas fundamentales, algunas cuestiones, ¿sí? El proceso de la comunicación requiere la relación del texto con los demás textos de la cultura. A ver, si nosotros vamos a leer la Biblia, ¿de qué cultura tenemos que saber, hermanas? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién me pone en un mensajito? ¿O quién levanta la mano? Si vamos a leer la Biblia, ¿de qué cultura necesitamos saber? Pues es que no sé cómo está aquí. Ana Marta. La cultura hebrea, De la cultura hebrea. ¿Y por qué de la cultura hebrea, mi hermana Ale? porque es el pueblo que escogió Dios y está relacionado toda la escritura con ese pueblo escogido. Gracias. Bueno, más sencillo, porque todo lo escrito es para ellos. Vienen de esa cultura y para esa cultura. Entonces, por eso necesitamos saber de la cultura hebrea. Si nosotros no sabemos de esa cultura, no vamos a comprender los textos. Y por eso nos damos cuenta que algunas denominaciones, ¿qué creen, hermanos? Dicen, la ley ya pasó, era solo para los judíos. Pues claro, porque no entienden el contexto y la interpretación adecuada, ¿no? Ay, es que el diezmo ya no se tiene que llevar a cabo porque eso es otra cosa. Pues claro, no comprenden la dinámica y la cultura. Cuando nosotros logramos esto, entonces vamos a darnos cuenta que el proceso de la comunicación se da. Si yo voy a leer, hermanos, textos egipcios, ¿de qué cultura debo de saber? Los egipcios. Si voy a leer textos netamente mexicanos, ¿de qué cultura necesito? De la de México, etcétera. ¿Sí me doy a entender, hermanas? Entonces, ojo, porque eso es parte del proceso de la comunicación. Dos, los contenidos temáticos y vocabulario y el fin del lenguaje que es posible encontrar en un texto. Hay que identificar, ¿sí? O conocer dentro del proceso cada uno de los contenidos, de qué está ahí hablando. Un ejemplo, nosotros en la Biblia vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de parábolas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hablando del vocabulario, nosotros conocemos que tenemos figuras retóricas dentro de la escritura, ¿o no, hermanas? El que desconoce que dentro de los contenidos temáticos que estamos leyendo, desconoce que hay figuras de retórica, se va a equivocar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay personas que han equivocado y la alegoría del rico y Lázaro dicen que es una parábola? Y entonces al confundir estos conceptos gramaticales y de figuras retóricas, entonces dicen, existe el paraíso o existe el cielo y existe el infierno. Ya generaron un dogma de una mala interpretación lectora. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque se perdieron y no se dieron cuenta de las figuras de retórica. Esto es, perdieron los contenidos temáticos del texto. Por eso es necesario que cuando hablamos del proceso de comunicación, sepamos identificar los contenidos temáticos y el vocabulario, cómo se está utilizando. La gramática de la lengua. Un ejemplo rápido. No recuerdo si lo di, creo que no. Hermanos, a ver, hermanas, ustedes cómo imaginan, vamos a mover un poquito esto, nada más tantito, ¿cómo imaginan el pesebre donde nace Jesús, hermanos? A ver, hermana, ¿quién dice yo? Levanta manita, ahora su micrófono. ¿Cómo imagina el pesebre donde nació Jesús? ¿Ya no? A ver, mi hermana Ángeles. Pues pues así como lo pintan, ¿verdad? En las historias, como un Moisés, como en un establo que pues con animales y paja y él en un Moisés pequeño y sus papás al lado y pues algo así. Perfecto, perfecto, bien, bien respondido, mi hermana Ángeles. Y es que esto nosotros lo hemos aprendido así por lo que rodea la cultura de México. Pero si ustedes se van a revisar, hay un libro muy interesante que se llama Costumbres de los Judíos. Y hablan de costumbres de los judíos del tiempo patriarcal y costumbres de los judíos del tiempo de Jesús. Y resulta que cuando empezamos a ver, ¿qué creen? Los pesebres no eran así en Israel. Decimos, ¿cómo que no eran así? No, los pesebres no eran así en Israel. Y entonces decimos, ¿qué es lo que pasa entonces? Que no conocemos dentro de eso la cultura y por supuesto la gramática de estos pueblos. Otro ejemplo rápido. ¿Cómo se imagina? Mi hermana, a ver, mi hermana Alejandra Costa. ¿Cómo imagina usted cuando la palabra de Dios, yo sé que ya la conocemos, pero de primera instancia, mi hermana Alejandra, qué aparece en su mente cuando escucha, por ejemplo, la palabra monte en la escritura? Hablando de, por ejemplo, del monte de Sinaí. ¿Qué es lo primero que aparece en nuestra mente, hermana?
pues sí, igual como lo que vemos aquí a nuestro alrededor, las montañas, algo sí, pues alto, ¿Ah? Ujú. Pero ¿qué más, mi hermana? ¿Qué características ubican ese lugar alto? árboles, Ujú. animales. Perfecto, bien, bien, gracias, hermana, porque realmente cuando hablamos de monte, decimos, pues, es hacia allá esto, lo que buscamos, ¿verdad? Lo que conocemos. Pero ¿qué creen? Cuando nos vamos a la gramática del pueblo, a la historia del pueblo, al contexto geográfico, nos damos cuenta que no es así. Porque para el pueblo de Israel, un monte no es el monte que nosotros conocemos, es una elevación. Es más, hay imágenes que nos pueden mostrar que la cordillera donde se ubica o donde se cree que estaba ubicado el monte Sinaí está pelona, hermanos. No tiene árboles, tiene unos matojitos por ahí, ¿no? Pero decimos, ¿y esto por qué? Porque al hablar de la gramática nos damos cuenta que la palabra que utilizan para monte no es la misma que nosotros utilizamos para monte. ¿Sí me explico, hermanas? Entonces ya tenemos y ya nosotros determinamos que estudiando esa cultura, comprendiendo de dónde viene el proceso de comunicación, vamos a interpretar de manera más adecuada. Por eso es necesario. Y la última, las estructuras particulares de la palabra escrita, por ejemplo, déjenme se las pongo porque creo que no las estoy poniendo. Para que tengan esta última, porque sé que están tomando nota, mis hermanas. Las estructuras particulares de la palabra escrita, grafías en su relación con los sonidos, espacios entre palabras, ortografía, signos y puntuación. Cuando nosotros vamos a escribir, ¿sí? y estamos hablando de un proceso de comunicación, tiene que haber estructura, ¿sí? Tiene que haber, obviamente, palabras o conceptos. Tiene que haber, por ejemplo, estas palabras se relacionan con sonidos. Si vemos la palabra C-A-S-A, decimos casa, ¿verdad? Podemos transformar lo escrito en un sonido. Y esto es algo importante que debemos de considerar, ¿sí? ¿Para qué? Para que con ello nosotros, a la hora de traducir, vamos a decir así, este lenguaje escrito, podamos identificar si tiene, por ejemplo, no sé, papa, ¿verdad? Si vemos la palabra P-A-P-A sin acento, decimos es papá. Con acento es papá y cambia la connotación. Por eso es tan importante en estos aspectos identificar la ortografía y los signos de puntuación. Ya en su momento también vamos a hacer algunos ejercicios al respecto de ello para que nos demos cuenta que un signo de puntuación puede cambiar. Dice, por ejemplo, San Mateo, fíjense mis hermanas aquí en la lámina, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, el que está en el lugar santo, el que lea, entienda. Habla de una profecía. Cuando tú veas que esta profecía se está cumpliendo, dice, cuando dice el que lee entiendes, lea correctamente para que una vez que haya leído correctamente, la interpretación llegue en el momento justo y adecuado y la pueda identificar adecuadamente. Este es el momento. Por eso la lectura nos obliga a entender, hermanas. La lectura nos obliga a comprender y por eso esos 4 puntos dentro del proceso de la comunicación escrita en este caso específico, para que nosotros lo vayamos considerando. Bien, tenemos por su parte, vamos a ver estos principios de la lectura. Voy a darles una, no quiero que nos centremos en ello, solo insisto es para que veamos la importancia que tiene la lectura y para que nos demos cuenta por qué es necesario esta materia que hoy estamos revisando. Hay algunos principios fundamentales que tiene la lectura. Uno es los principios funcionales. Ahorita rápidamente vamos a ver cada uno de ellos, muy rápido. No nos vamos a detener, no es de examen, pero es para conocimiento general. Principios funcionales, principios lingüísticos, ortográficos, sintácticos, semánticos y pragmáticos, cognitivos y sociales. Ya hablamos un poquito de los sociales y también de los cognitivos, pero bueno, vamos a ver al respecto de cada uno de ellos con algún ejemplo al respecto. Primero, los principios funcionales. ¿A qué se refieren en la lectura los principios funcionales? Bueno, se desarrollan a la medida en que se participa del evento de lectoescritura. Si nosotros leemos y escribimos, vamos a empezar a generar estos principios funcionales. ¿Cuáles son? El principio o la función interactiva. Esto es que nos permite establecer relaciones con los demás. Una persona que lee es una persona que tiene mayor posibilidad de relacionarse. ¿Por qué? Ahí les va bien rápido. Les ha tocado platicar con gente que dice, no, hombre, esta persona se ve que sabe un montón, habla de todo, tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Ah, bueno, es que seguramente será una persona
que sabe, que ha leído, que se ha preparado, ¿no? Y entonces vamos a poder tener, o vamos a poder encontrar que tiene más facilidades para relacionarse con los demás, aunque hay por ahí algunas aseveraciones específicas. Pero bueno, también tiene que ver con funciones instrumental. La función instrumental se refiere a que se usa para satisfacer necesidades y cumplir objetivos. Cuando tenemos un objetivo, bueno, a través de la lectura o la lectoescritura, podemos llegar a alcanzar estos objetivos. También por cuestiones y funciones personales se emplea para expresar la individualidad, los sentimientos y las ideas. ¿Se acuerdan que por eso yo les decía que también la lectura nos ayuda cognitivamente y psicológicamente? Porque a nivel personal nos va a permitir expresarnos de manera individual nuestros sentimientos y nuestras propias ideas. Vamos a hacer algunos ejercicios de escritura. Hoy vamos a dejar una tarea que tiene que ver con ello, porque no solamente es leer, también es escribirlo, transmitirlo. Decía un maestro que tuve por acá en la maestría que decía, es que no es sencillo escribir, esto es sacar lo que tenemos en la mente y ponerlo en la mano para escribirlo con un lápiz en una hoja, no es tan sencillo, parece fácil, pero ya cuando estamos con la hoja al frente decimos, ay, ¿ahora qué escribo? ¿Cómo lo empiezo? ¿No? Porque de repente nuestras ideas, y como no estamos acostumbrados, no tenemos esta praxis, esta facilidad. Por eso cuando hablamos de saber expresarlos, es cuando lo leemos. Si yo lo leo, lo interpreto, ahora lo puedo escribir. Esa es la idea de parte del ejercicio. Si ustedes quieren saber, hace rato que preguntaba a mi hermana Alejandra, bueno, ¿cómo saber o cómo le hago para aprender o para saber si ya aprendí? Haga su propio resumen, usted escríbalo. En el primer texto encontré esto, esto y esto y esto y esto, y léalo. Y se va a dar cuenta si entendió o no entendió la lectura. Por eso es tan importante parafrasearlo. Y ayuda mucho esta parte de la función personal. La reguladora que controla los comportamientos propios y de los demás. Una persona que conoce se regula. Pablo lo ponía en el ejemplo de la ley, ¿no? Dice, si no hay ley, no hay pecado. Pero cuando conocemos la ley, entonces conozco el pecado, porque el pecado me dice, no matarás, ¿no? O no robarás. ¿Y qué hago yo? Dejo de robar si robaba, ¿no? Entonces, cambio mi manera de ser, cambio mi conducta. Por eso la lectura puede regular el comportamiento humano. Y eso es algo maravilloso. Y yo les decía, hermanos, ¿por qué de repente nosotros no hemos comprendido algunas cosas? ¿Será que no hemos alcanzado a comprender lo que leemos? Tenemos la Biblia, la leemos, pero ya le hemos comprendido. Esto es, hermana, ¿está usted realmente convencida de que sí no guarda los mandamientos de Dios se va a ir al lago de fuego? Pues como no sé cómo es el lago de fuego, quién sabe, ¿no? Porque no hemos alcanzado a comprender la magnitud de este castigo, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor lo comprendiéramos, diríamos, caramba, creo que sí me tengo que aplicar un poco más, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que se dejan ver a partir de la regulación que se da por la lectura, incluso la escritura. También, hablando de esta parte de la heurística, que se emplea con el fin de aprender, indagar y explorar. Lo decía David, hermanas, y cantamos ese corito. Bueno, ya se hizo un corito de este salmo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir significa investigar, que es justamente lo que deja esta función, ¿sí? Que yo quiera investigar. Pregúntenle, hermanas. A lo mejor los hermanos obreros me digan, hermano, ya no les diga a la iglesia que pregunten porque nos van a preguntar y yo le voy a tener que responder a las hermanas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, porque no quiero leer, no quiero investigar, pero si me pongo a investigar y a leer, seguramente voy a encontrar la respuesta que la hermana quería o la pregunta que están haciendo, puedo encontrar su respuesta. Entonces, ¿cómo? Pues buscando justamente, logrando esta función de la heurística que tiene que ver con inquirir o investigar, preguntar. También una función muy bonita que es desarrolla la imaginación, ¿no? ¿Sí? Permite crear información nueva e imaginar posibilidades. Digo, los escritores que hacen libros, cuentos, etcétera, ¿no? Que nosotros podamos construir ahora un lenguaje escrito, un libro, un texto específico a partir del desarrollo cognitivo que he generado por una buena lectura de comprensión, por una lectura efectiva. Esto es, si nosotros agarramos la historia ¿qué les gusta? La historia de David y Goliat, ¿sí? Y ya, que esa ya la tenemos, pero sí de pe a pa, y la leemos y la comprendemos, y con los detalles, hacemos una lectura minuciosa para encontrar detalles, y si con esos detalles nosotros escribimos algo, nos vamos a dar cuenta que hacemos una historia inmensa, grandísima.
¿Por qué? Porque nos centramos en lo clásico. Pues David, que era un pastor chiquito, ¿verdad? A diferencia de Goliat, que era un gigante enorme, que se enfrentan en una lucha y le gana a David matándolo con una onda, con una piedra que le pega en la frente, cae, después con su espada le corta la cabeza y así vence David a Goliat. ¿Y los detalles? Porque antes David llegó, le pusieron la armadura de Saúl, porque él llevaba una onda y no llevaba piedras, preparó las piedras también. O sea, hay detallitos que después podemos decir, wow, esto nos ayuda a comprender más la historia que hemos visto. ¿Sí está claro? De una síntesis podemos hacer una tesis todavía aún más amplia, ¿no? Pero bueno, ya en su momento lo vemos. Entonces, los principios fundamentales de la lectura son estos. Ojalá y nosotros pudiéramos irlos logrando, vamos a decirlo así. Vamos a ver si por acá no hay alguna pregunta de ustedes, hermanas, porque no quiero dejar pasar ninguna. Dice nuestra hermana, mi hermana Macaria, yo creo que en la lectura, si exponemos y llegáramos a utilizar un mapa conceptual, utilizar las palabras que muestran las palabras que en él nuestras hermanas o niños puedan leer y puedan comprender fácilmente. Eso es correcto. Cuando hablamos de mapa, pero ojo, no confundamos, hermanas, nada más, mi hermana Macaria, el mapa mental del mapa conceptual. El mapa mental no lleva palabras. El mapa conceptual sí las lleva. Entonces, para que nosotros ubiquemos, el mapa mental lleva imágenes, porque captamos la imagen y se relaciona con lo que explico. Entonces, nada más como comentario adicional para no confundirlo. Mi hermana Castro Jesús dice, podemos ocupar... sí, ya no lo había comentado. Vamos a ver si hay algo más por acá. Dice, sombrear lo principal de la lectura para comprender mejor. Sí, está bien. También se puede poner notitas adicionales de lo que se entiende de la lectura y así se comprende más hasta cuando alguien nos pide que si le puede explicar, recordamos lo aprendido. Y ojo, estas notitas que dice nuestra hermana Diana Tobar, estas notitas se pueden convertir en lo que yo escribo. Es lo que estoy parafraseando, es mi conocimiento. Y entonces estamos aprendiendo realmente. Muy bien. Creo que así también entendemos más citas bíblicas también. Y ojo, ahora yo les decía, los jóvenes me parece, no recuerdo si también con ustedes, mi hermana, o con los varones, ya no se le llama texto para memorizar. Ahora le llaman como que es algo para reflexionar o algo para implementar a nuestra vida. Esto es, no se lo aprenda de memoria, aplíquelo, ¿no? No se lo memorice porque lo va a tener en la mente, pero no lo va a tener en su actitud, en su comportamiento. Si, por ejemplo, dice, mujeres, amad a vuestros maridos, o maridos, amad a vuestras mujeres, no lo memorice, practíquelo, ¿sí estamos claros? Y entonces nos damos cuenta que este texto no es algo escrito que nos metemos en la cabeza, es algo que modifica nuestro ser. Y si yo era un hombre áspero y grosero con mi esposa, después de que aprendí, ¿sí? Y comprendí ese texto, ya lo dejé de ser. Muy bien, porque comprendimos la lectura. Pero si yo sigo siendo el mismo hombre con cara de sargento mal pagado, no, entonces el hermano no ha entendido nada, aunque se lo memorice. ¿Sí está claro? Porque es como nosotros convertimos la lectura en conducta. Entonces, para también ubicar esta parte de cómo nosotros vamos creyendo. Nuestra hermana mencionaba de cuál es la cultura que tenemos nosotros que entender al leer de la Biblia, ¿verdad? Que es la cultura hebrea. También, bueno, dice mi hermana, la cultura cristiana. Con respecto a ello, no necesariamente, porque si nos abocamos a cuestiones cristianas, aunque Cristo se menciona en el Antiguo Testamento, realmente Cristo aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero bueno, es parte de, pero más bien es la cultura hebrea, tanto en el Antiguo Testamento o en la era patriarcal, que tenían una cultura diferente al momento también de la cultura del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que además también tenían otros tipos de conductas. Recuerden que además, sí, por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había una cultura dominando que era la romana, y esto permitía también algunas circunstancias diferentes que tenemos nosotros que conocer para hacer una lectura comprensiva. Pero sí está muy bien. Dice por acá, dentro de las respuestas, por ratitos he hecho abajo el volumen, dice mi hermana. Yo creo que tiene algunos problemas. Mi hermana Ada comentaba respecto a un monte que consideraba que era una montaña. Mi hermana Marilep dice, la falta de lectura afecta a nuestro razonamiento y se vuelve más lento totalmente, hermanas. Si nosotros queremos, por ejemplo, hermanas, si ustedes quieren prevenir el Alzheimer o la demencia senil, lean mucho, hermanas. Lean, no se cansen de leer. Les va a ayudar muchísimo a la mente y va a prevenir una enfermedad como el Alzheimer, como la demencia senil, o la va a retrasar muchísimo. Por eso nos damos cuenta que de repente tenemos hermanos ancianos, hermanos ministros, que decimos, pero el hermano falleció
a muchos años de edad y lúcido. ¿No les pasa? ¿No han visto eso? ¿Por qué? Porque el hermano se la pasaba leyendo. La lectura ayuda cognitivamente. Entonces dice por acá nuestra hermana Lidia, no es fácil entender sin analizar y razonar la lectura y saber que la Biblia se lee de 4 formas, literal, espiritual, profético y simbólico. Todo eso lo vemos en hermenéutica. Muy bien, mi hermana Lidia, felicitaciones. Mi hermana Yesenia dice, esa es la preparación espiritual que todos necesitamos y con ella estaremos preparados para recibir en los momentos de crisis la promesa del Señor. Si estáis preparados, no temeréis. Excelente. Por eso decía, miren, hermanas, la lectura, porque nosotros leemos, yo no quisiera yo decir que todos los días, pero no todos los días agarramos la Biblia. Habrá hermanos que sí, los felicito, pero muchos de nosotros desempolvamos nuestra Biblia cuando llegamos al sábado. Pero bueno, ya siquiera, gracias a Dios, cada 8 días leemos. Lo importante es cuánta de esta lectura que hemos hecho realmente nos quedamos con nosotros. Nos hacen cambiar, nos ayudan. Porque imagínense, hermanas, tenemos desde la recepción del sábado, una predicación. Y es leer, ¿cierto o no, mis hermanos? De 15 a 20 textos, dependiendo qué tanto ponga el hermano predicador. A las 10, escuela sabática. Después, predicación otra vez, otros 15, 20 textos que tenemos que estudiar. Después, escuela sabática femenil, varonil, juvenil, según sea el caso, ¿verdad? Y todo ese es el conocimiento. En la tarde, otra predicación, 20 textos más. La pregunta es, con todo esto que leímos en un sábado, ¿con cuánto realmente nos quedamos? ¿Qué es lo que realmente yo tengo para mí? ¿Qué es lo que realmente aprendí e incorporé a mi vida? Porque si no, pues pasamos el sábado felices, contentos, cantando, pero no hubo lecturas de comprensión. Y entonces decimos, caray, si por ejemplo nosotros no nos acordamos de qué trató la escuela pasada, no me acuerdo de qué trató, pues entonces quiere decir que tenemos que prestarle más atención a lo que vamos leyendo. ¿O no, mis hermanas? ¿En qué escuela estaba? ¿Quién sabe en cuál estaba? Entonces hay que repasar. Por eso es tan importante todo esto. Y por eso en los métodos didácticos, acuérdense que yo les decía, hermanas, pónganse una evaluación al final ustedes, con su familia. A ver, hagan este ejercicio que hicimos de los cuestionarios, ¿no? No el cuestionario de la escuela, otro cuestionario que haga su hijo y que se lo pregunte a usted al esposo, el esposo a la hija, y ahí revolverlo, vamos a ir aprendiendo y repasando el conocimiento y nos puede ayudar muchísimo. Dice, el hermano Samuel Leal es un ministro muy lúcido, con mucho conocimiento. Fíjense, mis hermanos, y yo supongo que lo ponen de ejemplo por la edad que mi hermano debe de tener. Mi mamá tiene 97 años, ya casi no ve, pero no se, pero se aprende los textos de memoria cada sábado, mi hermano. Lee y escucha y ella comenta lo que entendió. Es lo que les digo, hermanos, leer auxilia muchísimo, hermanos, ¿eh? Cuando leemos llegamos a comprender que ¿qué nos está pidiendo nuestro Dios? Es la comunicación más cercana que nos lleva a la verdad. Si no leemos siempre, pues no entendemos y podemos ser movidos muy fácilmente por otras doctrinas que malinterpretan los textos a su conveniencia. Y por eso, vean, ya estamos nosotros ahora participando, ¿verdad? Y comentando al respecto, qué tan importante es leer correctamente. Déjenme decirles que hay muchos hermanos que se han paseado con los mesiánicos porque resulta que después de tantos años, hermanos, de leer nuestra doctrina, ¿qué creen? Ahora resulta que tienen mejor doctrina ellos. ¿Será que realmente se comprendió, hermanos? ¿Sería que tendríamos que cuestionarnos, verdad, hermanas? Entonces, ¿por qué? Porque si está sucediendo esto, a lo mejor nos falta cimentar con una buena lectura efectiva, con una lectura adecuada, con buenas interpretaciones, lo que creemos. Por eso les digo, no se trata de creer a la y se va, se trata de creer con evidencia, ¿sí? Con lo que nosotros estamos generando a partir de estos hermanos que nos predican. A ver, el hermano que tiene, anótenlos, hagan dibujitos, hagan sus mapas, cuestionenlos, repásenlos en casa y si tienen una duda, digan, oiga, hermano, de su predicación pasada, yo noté esto, esto y esto. Y que el hermano diga, se lo explico otra vez, ¿no? Vamos a buscar, porque nos ayudan a nosotros o nos obligan a los obreros a aprender y a leer más y a estudiar más, pero también nos ayudan a aprender. Yo les decía, hermanas, de todo lo que ustedes están comentando, yo también estoy aprendiendo, hermanas. Y todas nosotros debemos aprender. Ya lo vimos en las técnicas didácticas, ¿no, mis hermanas? Aventamos lluvia de ideas, hablamos de participaciones, entonces enriquecemos el conocimiento y esa es la idea. Así es que muy bien hasta ahorita, mis hermanas. Mi hermano Rosario, pasa vos, hermano, la lectura nos lleva a conocer otro mundo y esto es importante, vamos a verlo también más adelante. Otro mundo, dice, sin necesidad de viajar, estimula la imaginación, refuerza la ortografía, amplía el vocabulario y mejora la expresión oral. Me decía por ahí, cuando estábamos hablando, ¿verdad? En la clase, en la materia pasada, ya hizo su mapa conceptual, explíquelo. Ay, hermano, ya no sé ni cómo explicarlo, me da mucho nervio. Pero cuando usted lea mucho, se va a dar cuenta que tiene un montón de palabras para decir.
Y ya después le van a decir, como le dicen al hermano Alberto, hermano, usted habla y habla y habla y habla y no se alcanza de hablar. Le digo, pues es que me pongo a leer y tengo mucho que decir. Entonces, tiene que ver con ello. Entonces, yo espero que nosotros lo vayamos comprendiendo. Leer, así es, dice mi hermana Macaria, leer la palabra de Dios es tomar en cuenta todos los signos de puntuación. Y vamos a hacer unos ejercicios. Pero bueno, continúo para que también vayamos cerrando, porque ya nos vamos a encaminar al cierre de esta sesión, hermanas. Voy a dar de una manera muy rápida los otros puntos, ¿verdad? Los otros principios fundamentales de la lectura. Creo que ha quedado muy claro, parte de este principio que es fundamental. Principio que tiene que ver con lo funcional. Controla conductas de otros para relacionarse con otros. Representan las experiencias reales o imaginarias. Se representan a través de la escritura. Se explica, se aclara y se informa. Veamos todo lo que sirve. Y también es una extensión de la memoria. Para eso les digo que nos ayuda cognitivamente. Leer es fundamental, hermanos. Ojalá y lo tomemos siempre en cuenta. Un principio lingüístico está relacionado que el lenguaje escrito tiene una estructura que se relaciona con el lenguaje oral, pero también con la ortografía. Y eso es importante. Esto es hablar con propiedad y hablar haciendo énfasis con puntos, signos, acentos, etcétera, ¿verdad? Esto es como yo lo hablo, tengo que expresarlo. Por eso es tan importante de repente cómo estamos hablándolo. Si nosotros decimos dijiste, a lo mejor lo escribimos dijiste y está incorrecto, ¿no? Necesitamos identificar cómo mencionarlo de manera adecuada. Los principios ortográficos tienen que ver, y esto es importante, es la representación visual del sistema de escritura. No solamente la puntuación, también tiene que ver con el tipo de letra, mayúsculas, minúsculas, si es cursiva, ¿verdad? Si es manuscrita, como por ahí le llamamos en algunos casos. Entonces, estos principios ortográficos se relacionan con ello. Si tenemos nosotros una correcta lectura, vamos a tener una correcta escritura también. Y vamos a poder presentar visualmente lo que creemos cuando lo escribimos. Y que esto que se presenta visualmente sea comprensible. Por ejemplo, si aquí hay alguna hermana que sea médica, espero que no me vaya a sentir aludida, pero cuando por lo regular llegamos al médico, solamente el médico y el farmacéutico entiende lo que escribió. Porque ya, ¿qué puso? ¿Quién sabe qué dice, no? Es más, ni siquiera sé si es el medicamento que me tocaba, es el que me dio el farmacéutico. ¿Y esto por qué? Porque hay una información de la escritura, por tanto escribir, por lo rápido, por qué sé yo. Y lo importante, como principio ortográfico, es que nuestra escritura sea clara, para que la persona que la reciba la lea adecuadamente, independientemente del tipo de gráfico que utilizo. Entonces, por eso es algo importante. Por otro lado, el principio ortográfico, el principio sintáctico. No, por ahí alguien encendió su micro, si nos va a comentar algo. A mi hermana Katy tiene encendido su micrófono, hermana. Gracias. Dice, los principios sintácticos están relacionados con los morfemas y la gramática, ¿sí? No vamos a hablar de esto, no quiero detenerme en este punto, es un poquito, hay que adentrarse más, pero no vamos a tratar de ello, no es por ahí, pero sí quise comentar esta parte de los principios sintácticos. Tenemos también el principio semántico y pragmáticos, que son los propósitos, ¿sí? Que se tienen con respecto a lo que las personas deben de comprender, que sepan que se están empleando diferentes formatos. Esto es, que cuando leamos, y tiene que ver con lo que yo les decía, de una interpretación adecuada de la retórica de la escritura, porque tenemos que ver si es una carta, si una epístola, si tiene que ver con una profecía, si a lo mejor es una parábola, si a lo mejor es una alegoría, si es una fábula, debemos de saber identificar a través de la lectura de qué estamos hablando. Y entonces, con ello vamos a entender cuáles son los objetivos. Por eso es uno de los principios de lectura, son los semánticos y los pragmáticos. Están relacionados con esto, que es fundamental e importante a la hora de leer y, por supuesto, de interpretar. Los principios cognitivos. Hablábamos que las funciones cerebrales son fundamentales. Y es cuando, en estos casos, el lector no es solamente una persona, es un sujeto activo. Puede realizar reflexiones. Hoy vamos a hacer una tarea al respecto de ello, que tiene que ver con las reflexiones. Y tiene tres momentos o tres premisas, tres tópicos fundamentales. Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de los signos gráficos, de los esquemas y del pensamiento del lector. Vamos a construir a través de lo que leemos. Escribir no es copiar. Ojo,
sino producir sentido por medio de los signos gráficos y de los esquemas y del pensamiento que se escribe. Entonces, hay que hacer una estructura adecuada a la hora de plasmar la información. La lectura y la escritura no se restringen al espacio escolar. Por eso nosotros lo estamos viendo hoy. No es en las escuelas, es en todos lados. Y ahora nosotros como asiduos lectores de la palabra de nuestro Dios tendremos que comprender también estos puntos con nosotros. De los principios sociales es una actividad intelectual. ¿Qué es lo que genera una construcción de la propia individualidad? La identidad también se da a partir de una buena lectura, el conocimiento y sentido de pertenencia. Por eso cuando hablamos nosotros, ¿cuál es nuestra identidad como miembros de la iglesia? El conocimiento. Hasta cantamos un himno, ¿no? Somos gente diferente, diferente en el pensar, porque el pensar se construye a través de lo que leemos, y lo que leemos es la palabra de nuestro Dios. Entonces, para que también nosotros lo ubiquemos. Y bueno, ha llegado la hora que todas esperaban, que yo sé que ya que el hermano nos diga cuál es nuestra tarea. Entonces, vamos a ver ahora qué actividad vamos a hacer. Como siempre, eso ya lo tienen que tomar en cuenta, mis amadas hermanas. Vamos a estar haciendo siempre un reporte de clase. Así es que hay mucho que escribir. Empiecen a practicar también la escritura, ¿sí? Porque tienen que hacer un reporte para ustedes. Y otra cosa, van a hacer otra tareita más. Aquí vamos a empezar a practicar, ¿sí? Van a realizar una reflexión escrita, ¿sí? Que responda a las siguientes preguntas. Ustedes van a reflexionar, ya aprendieron. Ahora ustedes me van a enseñar como si me hicieran una cartita donde reflexionen. De ese reporte de clase, vimos todo esto y esto y esto y esto. ¿Y qué reflexionan con ello? A ver, hermanas, van a decirme ustedes o van a responder esta pregunta. ¿Qué tan importante es la lectura para el desarrollo humano, para el desarrollo de las personas? Eso tiene que ir en ese escrito. Ojo, no respondan la pregunta como si fuera nada más. ¿Qué tan importante es? Muy importante, hermano. Gracias. No, expliquen, reflexionen. La pregunta es reflexiva. Necesito que escriban por lo menos un parrafito de 5 rengloncitos donde expliquen por qué es importante la lectura para el desarrollo humano. Otra pregunta más que tienen que responder en esa reflexión, que yo espero que salgan por lo menos 3 parrafitos mínimo, si se pueden más, sería fenomenal para que me enseñen más de sus experiencias. ¿Cómo influye la lectura en la conducta de las personas? Esto es, ustedes pueden empezar. La lectura es tan importante porque genera una interacción social, nos hace llevarnos mejor con las personas, nos hace mejorar nuestros pensamientos, nos hace mejorar nuestra conducta, nos permite que llegando a viejos, vean todo lo que ya mencioné de la primera pregunta. ¿Sí me explico, mis hermanas? Para que lo tomen en cuenta. Pregunta número 2, ¿cómo influye la lectura en la conducta de las personas? Influye de una manera determinante porque si nosotros leemos, la lectura va a darnos conocimiento y el conocimiento va a cambiar nuestra conducta y nuestra conducta nos va a hacer mejores. Y si leemos la palabra de Dios, nos va a llevar al reino. ¿Ya se dieron cuenta? Todo lo que dije de la segunda pregunta es algo similar a lo que tienen que hacer ustedes. Y la última, hermanas, nada más son 3. Y la última, ¿cómo puede ayudar este tema de la lectura en el crecimiento y edificación de la iglesia? ¿De qué manera nos va a servir? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo les va a servir a ustedes en la sociedad femenil el conocer de lectura efectiva? ¿Sí está claro, mis hermanas? No sé si logré explicarme al respecto de ello y si ya le hicieron screenshot a la pantalla para que lo tengan ustedes o si ya anotaron esta tarea, porque en la siguiente clase, si Dios no lo permite, estaremos hablando de estos puntos importantes. Ustedes harán una reflexión y por supuesto, de una vez les comento, la tarea, mis amadas hermanas, esto es una cuestión de ética y de moral personal. La van a hacer, ustedes tienen que aprenderla porque es para un repaso para ustedes, para que vean qué tanto han aprendido, para que vean si funciona, porque si no ha funcionado todas las clases, seguramente me van a poner tache a mí y van a decir, no, que ya el hermano Alberto no nos dé clase porque el hermano Alberto no nos enseña nada, no aprendemos nada con él. Entonces, para que lo consideren. Recuerden, hermanas, si ustedes la mandan, con todo gusto yo las leo. Nada más que si me las mandan previo a que entremos, no me va a dar tiempo a revisarlas, hermanas. Si ustedes me la mandaron ahorita, ya no la pude ver y no pude hacerles un comentario. Pero si ustedes quisieran un comentario en un servidor, mándenmela por lo menos un día antes o unas horas antes que me dé tiempo de leerlo y con todo gusto les respondo si tienen que hacer algo. La verdad, el que hayan hecho el trabajo ya es un avance increíble, hermanas, porque eso habla del compromiso que ustedes tienen con ustedes
y pues con la materia que nosotros ahora estamos estudiando. Entonces, para que lo consideren, si alguien no la manda, no se angustie. Nada más que eso sí, acuérdense, mis amadas hermanas, que si Dios nos los permite, para la siguiente sesión, la siguiente clase, que va a ser a lo mejor la última, yo les voy a preguntar de manera aleatoria. Así es que no sea que no la hagan la tarea y les toque a ustedes la pregunta. ¿Sí? Así es que no sé si hay dudas respecto a la actividad, hermanas, o de alguna otra cosa que hayamos visto. ¿No, mis hermanas? Callen ahora o pregunten mañana si se les olvida ahora. Si se Oh, puede perdón, preguntar. hermano, pasa vos. Pasamos, mi hermana Deli. Un gusto de saludarlos. Solo una consulta. ¿A dónde vamos a enviar la tarea? Ah, muy bien. Bueno, algunas hermanas me las han mandado directamente a un servidor en el WhatsApp. Otras de mis hermanas lo han mandado al grupo. Mi hermana, yo supongo que usted está agregada al grupo. Si no estuviese agregada al grupo, pónganse en contacto con mi hermana Ale, con mi hermana Luz, para que la puedan agregar. Ahí pueden subir su tarea. Insisto, hermanas, si ustedes se dan cuenta, a veces Gracias. hasta ahí mismo les respondo. Entonces, por ahí puede mandarla si es que lleva gusto, mi hermana. Gracias, hermano. Pasa vos, pides. Pasa vos, Maita. ¿Alguien más, mis hermanas? ¿No veo? Bien, termino de leer entonces nada más los comentarios que tenemos hasta ahorita. Dice, este ya lo leí, y vamos a, permítame tantito. Dice por acá. Dice, pasa vos, hermano, la lectura nos lleva a conocer otros, este sí ya lo leí. No, sí, nos lleva a conocer otros mundos sin necesidad de viajar, estimula la imaginación, refuerza la ortografía, amplía el vocabulario y mejora la expresión oral. La palabra de Dios es tomar en cuenta todos los signos de puntuación. El beneficio de leer la Biblia, dice mi hermana Yesenia, es la base de la civilización, tanto moral como política, literalmente. Incluso el mundo secular reconoce a la Biblia como el libro más elevado de sus registros, los orígenes del hombre, la historia humana, la profecía, y en sabiduría y profundidad ética y modalidad, al ser moralidad. Muy bien, eso es totalmente de acuerdo, mi hermana Yesenia. Leer es el conocimiento, nos da vida. Disculpe, ¿cuándo habrá concursos para los hermanos? Ya que mi esposo le... cursos, perdón, discúlpenme, yo estoy leyendo mal. Disculpe, dice, ¿cuándo habrá cursos para los hermanos? Ya que a mi esposo le interesan mucho. Mi hermana Almadelia, estamos dando cursos ya se están dando cursos, e incluso un servidor por ahí anda saliendo en algunas zonas para trabajar. Sí, los obreros están teniendo capacitación. Si quisiera ponerse en contacto con un servidor para orientarlo y para saber dónde se encuentran, porque ya incluso algunos estados inician también sus capacitaciones de manera formal, para recibir estos cursos que también se están dando. Entonces, puede considerarlo, mi hermana Almadelia. ¿Dónde le enviamos? Ya comentó mi hermana Almadelia. Y pues bueno, creo que ya está. Son los mensajes de todos ustedes. Y pues si no hay alguna pregunta más, hermanas, de mi parte, ha sido todo. Agradezco como siempre la atención. Gracias por su paciencia a este servidor, mis hermanas. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Yo espero que sea provechoso, que les esté siendo de utilidad, porque al final va a haber una evaluación y esa evaluación es para un servidor. Y a lo mejor, si ustedes me evalúan con tache, pues ni modo, hermanos. Ya tendremos que prepararnos y tomar más cursos de capacitación. De momento, es lo que tengo para ustedes. Que el Señor nos bendiga a todas, mis hermanas. Muchas gracias. Y pues bueno, se queda el audio y el video para nuestras hermanas. Adelante, mis hermanos. Gracias, hermano Alberto, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Pasa Gracias, vosotras. hermano. Un momento, hermanas, por favor. Gracias, hermano Alberto, por la clase del día de hoy. Y sin lugar a duda, la lectura, el poder y la magia de la lectura nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento, nuestra imaginación, la estimulación al razonamiento y nuestra capacidad memorística. Entonces, mis hermanas, nos vamos a poner a leer de hoy en adelante. Gracias por asistir a esta sesión, mis hermanas. Gracias, hermano Alberto. Gracias a nuestro ministro Fernando Zamora, que hoy nos acompañó. Y le pido de favor a nuestra hermana Atalaya Jael Flores Guarneros que nos lleve en oración para dar por concluida esta sesión. Adelante, hermana Jael. Pues a vosotras, mis hermanas, vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte por este tema que hemos recibido en este día. Te pedimos que permitas
que nuestro entendimiento sea apto y que sea abierto para asimilar y poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Asimismo, te pedimos que bendigas a nuestras hermanas que están viviendo situaciones difíciles, como pues bien sabemos es el caso de nuestra hermana Nami Rodríguez, nuestra hermana Fabiola, nuestra hermana Cecilia Vargas, nuestra hermana Abigail Ramírez, y muchas más, Señor, que vienen a mi mente y que tú sabes muy bien las situaciones que están viviendo. Te pedimos que tú seas con ellas, que derrames tu espíritu y que permitas que muy pronto puedan sobreponerse a todo aquello que están viviendo en estos momentos. También te pido, Señor, por mis hermanas que por alguna razón no pudieron estar conectadas el día de hoy. Tú sabes, Señor, lo que están viviendo, las situaciones. Sé con ellas. Permite que sigamos creciendo en conocimiento para poder ser ese instrumento, Señor, que tú quieres que seamos, para que más personas conozcan más de tu palabra, para que más hermanas se alleguen a ti. Y te pido que bendigas a todas mis hermanas que están organizando estos temas, que bendigas a todos los que participaron en esta transmisión, que le sigas dando esa fuerza, esa visión para poder seguir apoyándose. Te pido que permitas que la próxima semana podamos continuar creciendo para hacer esa luz, Señor, que tú demandas de nosotros. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos que participaron, a todas mis hermanas que están escuchando ahorita esta transmisión, que están participando de este conocimiento, y te pido que tú las acompañes hasta los lugares más recónditos a donde se encuentren ellas y sus familias. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro único Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Jael, por llevarnos en oración. Le doy paso a mi hermana Ale. Sí, mis hermanas, pues ha sido un placer nuevamente estar en este nuevo tema de esta lectura eficaz. Es momento también de que nosotras nos saludemos, damos un tiempo para que prendan sus pantallas y a distancia un abrazo y un fuerte deseo para seguir creciendo. Pasamos, mis Gracias, hermanas. hermana Ale. Pasa vos, Rosy. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa vos a todas. Gusto Pasa a de vosotras, verlas. mis hermanas. Un gusto de Pasa verlas. vos, Dios las hermana. bendiga. Nosotras. Pasa Pasa vos, vos, hermanas. Pasa vos. Pasa Pasa vos. vos, hermanas. Pasa Pasa vos. vos. Gusto de conocerlas. Pasa vos, un fuerte abrazo. Que Dios las Pasa vos, bendiga. hermano Alberto. Que Un gran descansen. abrazote. Nosotras, mis Pasa hermanas, vos. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Pasa vos. Igualmente. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos, hermana Judy. Pasa vos, hermana Kenia. Pasa vos. Hermana Ale, hermana Ángeles. Gusto. Pasa vos, que Dios me las bendiga. Venga. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano vos, Trini. hermano Pasa vos, Alberto. hermano Fer. Excelente Me tema, los hermano bendiga. Alberto. Hermanas, Mucho. Pasa a vosotras, mis hermanas, todas. Pasa vos, hermana. Gracias. Pasamos, Tema. Bendiciones. mis hermanas del Salvador, es un gusto. Igualmente. Estados Unidos, un abrazo enorme. Mándale, pues, hermana. Gusto en conocerla. Pasa vos, hermana Kenia. Aquí de Puebla. Pasa vos. Pasa a vos. Pasa vos, Bueno, sobre todo, ¿cómo te sentías antes del accidente? Me sentía libre, era una mujer con muchos sueños. Sobre todo Pasamos, quería... hermano ministro. Armando, muchas gracias. Sí. Pasa vos, pasamos a todas. Vos, mis hermanas, que tengan un dulce descanso. Un abrazo. Gracias, a todas. hermano Fer, igualmente. Saludos a la hermana Gina. Gracias, hermano Fernando. Hace mucho. Pasa vos, hermano Queremos mucho. Fernando. Pasa vos. Pasa Un vos. gusto poder saludarle, hermano. Pasa vos, hermano Igualmente, Fernando. hermanos, igualmente a todas, un abrazo. Gracias, hermano.
A vosotras todas, bendiciones en esta noche. Pasa vos. Gracias, igualmente. Pasa vos. Pasa vos. ¿Se deshicieron? Para eso es.